Buenas tardes. Desde el Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Estatal a Distancia les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas por medio de esta herramienta de comunicación y les agradecemos por favor mantener su micrófono y cámara apagado. De igual manera están deshabilitados para un mejor manejo de la actividad. En cumplimiento de la función que tiene el CINET relacionada con la difusión científica, se abre este espacio con el objetivo de compartir los resultados del proyecto de investigación denominado La mediación pedagógica en las prácticas de laboratorio extendido en las asignaturas de ciencias naturales para el desarrollo de habilidades científicas en estudiantado de la carrera de educación básica primero y segundo ciclos. La dinámica de la actividad consiste en dos partes. Una primera parte en la que el equipo de investigación expondrá los aspectos más relevantes del proyecto desarrollado y una segunda parte en la que se realizarán los comentarios y preguntas. Las consultas se podrán colocar en el chat y en el segundo momento de la actividad se las plantearemos al equipo de investigación. Este proyecto fue desarrollado por un equipo de investigación conformado por las personas que forman parte del personal docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, específicamente María Antonieta Zúñiga Delgado, Eduardo Ureña Salas, Marcelo Prieto Murillo, Ricardo Salas Sánchez y Carolina Ábalos Dávila, coordinadora de este proyecto, a quien le cedo la palabra para iniciar con esta actividad. Gracias, buenos días. Primeramente, de nuestra parte, pues antes de iniciar un poco la presentación formal, de nuestra parte también dar un agradecimiento, en primer lugar, por la posibilidad de trabajar esta investigación, que es la primera vez que se profundiza en esta temática, específicamente en educación primaria. También nosotros tenemos que dar un agradecimiento por la oportunidad de haber trabajado con otros departamentos de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, con la Cátedra de Física para Ingenierías y también con el Departamento de Experimentación Remota. Con ambos hicimos muy buena alianza en esta investigación y nos permitió potenciar experiencias que terminan enriqueciendo y que se pueden adaptar a la educación primaria, que como sabemos es una edad muy importante de la formación y en especial de la formación científica, donde se puede dar un empoderamiento de las mujeres, mayor desarrollo de las habilidades científicas, entre otros elementos. Así es que, primeramente, pues agradecer todos esos elementos que posibilitaron de una u otra forma esta investigación. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar los objetivos. Tenemos en esta investigación unos objetivos generales y específicos. En los generales tenemos analizar el uso de los laboratorios extendidos, los LE, como les vamos a seguir llamando, como estrategia didáctica en la mediación pedagógica de las ciencias desde el contexto de la educación a distancia para el desarrollo de habilidades científicas en la futura persona docente de educación primaria. Esta investigación es, ¿verdad?, con estudiantes que están preparándose para ser futuros docentes, personas docentes en primaria. Otro objetivo general es diseñar talleres de capacitación, ¿verdad?, dirigidos a profesionales docentes en formación y ejercicio de educación primaria con el uso de los laboratorios extendidos para la puesta en marcha de habilidades científicas. Y tenemos cuatro objetivos específicos. Indagar los procesos de mediación pedagógica aplicados en el aprendizaje de las ciencias en el contexto de la educación a distancia, ¿verdad?, a partir de una revisión bibliográfica. Identificar los procesos pedagógicos presentes en el uso de los laboratorios extendidos como estrategia didáctica en la mediación de las ciencias, determinar las oportunidades del uso de los laboratorios extendidos como estrategia didáctica en la mediación pedagógica desde las ciencias, ¿verdad?, específicamente desde el contexto de la educación a distancia, y desarrollar, ya no solo diseñar, sino desarrollar también talleres de capacitación dirigidos a profesionales docentes en formación y ejercicio de educación primaria en el uso de los laboratorios extendidos. Algunos referentes teóricos. Desde el 2021 se vienen dando ¿verdad?, en evaluaciones a estudiantes de la cátedra, eh, se han resaltado aprendizajes teóricos y memorísticos y se viene dando la necesidad de una serie de cambios en diseños curriculares a raíz de estas evaluaciones, ¿verdad?, en las actividades que poco a poco se empezaron
a implementar. Hay vacíos identificados desde el tercer informe del estado de la educación, en la educación, en el capítulo de la educación científica en Costa Rica, donde se indica que no se está atendiendo una mediación experimental para el desarrollo de la ciencia. Es decir, referente a la educación científica, nos estamos quedando cortos en atender la parte de mediación experimental. También estamos tomando como referentes teóricos y bibliográficos experiencias de investigación de egresados de la carrera, ¿verdad? De primer y segundo ciclo, evidenciando la necesidad de aprendizajes procedimentales en ciencias. Eh, la carrera de EGB y bueno, de primer y segundo ciclo perfila un futuro profesional con capacidades de aprendizaje integral de las didácticas, uso dinámico de la tecnología, prácticas educativas inclusivas e investigativas, entre otras. También los programas de ciencias para primer y segundo ciclo del Ministerio de Educación Pública que sugieren aprendizajes aplicados para la resolución de problemas y promover habilidades del quehacer científico. En el 2022, el proceso de mejora y modificaciones metodológicas en el aprendizaje, bueno, en metodologías de enseñanza-aprendizaje, en las asignaturas que tenemos, y desarrollo de experiencias educativas para ciencias de primaria mediante el uso de laboratorios extendidos como estrategia didáctica. Un poquito ese ha sido digamos, el abanico que hemos tomado como referentes teóricos. Es importante, ¿verdad?, especificar lo que entendemos por laboratorios extendidos. Los laboratorios extendidos son un conjunto de recursos, en algunos casos con tecnología avanzada, a los que se les puede dar un uso didáctico desde diferentes estrategias para ejecutar actividades experimentales en entornos educativos, prioritariamente aquellos a distancia, con complemento de un aprendizaje en línea o los que son enteramente virtuales. Entonces, cuando entendemos laboratorios extendidos, estamos integrando en ese término estos cuatro elementos: laboratorios remotos, laboratorios virtuales, simuladores y actividades experimentales simples que pueden desarrollarse, ¿verdad?, en este contexto. Ahí tenemos un gráfico que nos ilustra, ¿verdad? Hacia la izquierda, el componente virtual, hacia la derecha, el componente más real, hacia arriba, la simplicidad, digamos, y hacia abajo un poco más la complejidad. Por ejemplo, los laboratorios virtuales están en un elemento que es más complejo y virtual. Las simulaciones siguen siendo virtuales, pero son más simples que un laboratorio virtual. En el campo de lo real, digamos, tenemos las actividades experimentales simples, que son simples y reales, y los laboratorios remotos que tienen ese elemento de complejidad y de realidad al mismo tiempo. Respecto a la metodología, ¿verdad?, se puede decir en grandes rasgos que se tiene una población de casi 3.000 sujetos, 2.914 estudiantes y 5 profesores que fueron, digamos, incorporados a la investigación en 3 cuatrimestres de los años 2022 y 2023. Se tiene una muestra que en la fase cuantitativa estaba compuesta por 882 sujetos, 87% de ellas mujeres entre 13 y 39 años y de diferentes sedes universitarias del país. Y en la fase cualitativa se realizaron entrevistas a 10 sujetos informantes que fueron 5 estudiantes y 5 personas docentes. Por eso nosotros decimos que la metodología fue mixta, ¿verdad? En las técnicas de investigación, en la fase cualitativa, tenemos técnicas de encuesta. Se hicieron 3 cuestionarios electrónicos aplicados a estudiantes mediante Google Forms y en apartado, mediación docente, contenido, aprendizaje, habilidades para la vida, ¿verdad? Todo eso se estuvo analizando. Es un estudio mixto con triangulación concurrente, exploratorio, descriptivo, transversal y fenomenológico. Es transversal porque se trabajó en diferentes momentos con poblaciones similares, es decir, que fueran estudiantes matriculados. No fue una misma población a la que se le dio seguimiento durante 3 cuatrimestres, sino que se fue analizando a una población similar que fue variando con el tiempo durante esos 3 cuatrimestres. En la fase cualitativa se tuvo la técnica de entrevista a 5 profesores mediante Google Forms y 5 estudiantes, cada uno con entrevistas personalizadas por medio de una guía virtual,
mediante Microsoft Teams y con sesiones sincrónicas que fueron grabadas de aproximadamente 20 minutos máximo. También se usa la técnica de análisis de contenido, una matriz de revisión documental de fuentes primaria y secundaria de bases de datos científicas exclusivamente. Se elaboraron 3 cuestionarios, uno de evaluación general de las asignaturas, aplicado en, bueno, todo el 2022 y primer y tercer cuatrimestre del 2023, un total de 294 aportes con un estadístico de fiabilidad o Cronbach de 0,91. Un segundo cuestionario de oportunidades que dan los laboratorios extendidos como estrategia didáctica para el logro de habilidades científicas, con un total de 414 aportes y un estadístico de fiabilidad de 0,89. Y finalmente un tercer cuestionario de evaluación de los aprendizajes logrados en los laboratorios extendidos durante el 2022 y 2023 con 184 respuestas que obtuvimos para un estadístico de fiabilidad Cronbach de 0,90. La hipótesis que se ha trabajado es que los cambios llevados a cabo en las asignaturas con la nueva metodología que decíamos que en el 2021 empezó un poco a trabajarse, esos cambios llevados a cabo en las asignaturas con la nueva metodología aplicada e implementada de los laboratorios extendidos como estrategia didáctica podrían contribuir a disminuir el aprendizaje teórico memorístico que se hablaba, ¿verdad? Y a mejorar el aprendizaje experimental de las ciencias en estas asignaturas. Se tomaron 3 categorías de análisis y una variable. La primera categoría de análisis es la mediación pedagógica de ciencias en la educación a distancia. La segunda categoría de análisis, los procesos pedagógicos presentes en los laboratorios extendidos como estrategia didáctica. La tercera, la mediación para el refuerzo de las habilidades científicas usando laboratorios extendidos como estrategia. Y la variable que se utilizó de las oportunidades de uso de los laboratorios extendidos para el desarrollo de habilidades científicas. En resumen, ¿verdad? Continuando un poquito lo de la metodología, podemos decir que el alcance de la investigación se plantea ofrecer al estudiantado, que es futura persona docente de primaria, o algunos pueden ser profesorado en ejercicio, un precedente, una herramienta de cómo trabajar la mediación de ciencias usando los laboratorios extendidos en educación primaria para el reforzamiento de habilidades científicas y al mismo tiempo dejar a la cátedra talleres diseñados que puedan seguir siendo replicados a estudiantes y docentes en ejercicio en el futuro. Las limitaciones que sí se encuentran en la investigación que hemos encontrado es que no en todos los centros educativos se puede hacer un uso exhaustivo y más detallado del conjunto de laboratorios extendidos, porque, por ejemplo, los laboratorios remotos, los laboratorios virtuales o las simulaciones necesitan cierta capacidad de conectividad y cierto equipo que, debido a las diferencias en las redes, no siempre se puede encontrar. Para coadyuvar a solventar estas dificultades, se está brindando la posibilidad de trabajar las ciencias de forma experimental mediante actividades experimentales simples, que también vamos a hablar de ellas, y algunos recursos de gamificación un poco más básicos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, en definitiva, como bien lo apunta Marcelo, agradecerles a todos, todas aquellas personas y departamentos con quienes pudimos explorar esta nueva forma de mediar las ciencias aquí en la universidad. Y por otro lado, personalmente sí agradecerle al estudiantado porque nos atendieron en su momento, fueron muchos cuestionarios, fueron entrevistas, llamados a ellos y bueno, por dicha se logró el que nos contestaran y nos dieran su aporte. Para ir hablando de los resultados en concreto, porque es muchísima la información, fue un estudio de 2022-2023, pero empezó desde 2021 con toda una transformación en la cátedra. Esta primera categoría básicamente se trabajó por la parte de análisis de contenido. Entonces, para nosotros en la cátedra era importante conocer cómo era que se estaba desarrollando ese proceso de mediación pedagógica y qué nos decía la literatura, los expertos. Ustedes saben muy bien que si se hacen búsquedas en EBSCO, en ProQuest o en alguna otra base de datos, apuntar ciencias con tecnología nos va a arrojar muchísimos datos. Ciencias es un campo muy rico de información que tiene muchísima información cuando se habla con un componente tecnológico. Entonces, María Antonieta y Eduardo estaban a cargo de esa parte y realmente hicieron como 22,000 localizaciones de información valiosísima. Sin embargo,
Cuando empezamos a trabajar el tema de la mediación específicamente con laboratorios extendidos, el asunto nos bajó un montón. Y si hicimos la reducción de embudo para trabajar en aspectos de primaria, de ese montón de búsquedas que encontramos, si acaso 30 insumos teóricos éramos los que teníamos para poder llegar y decir, bueno, aquí se está trabajando este tema de la mediación en ciencias, en educación a distancia y laboratorios extendidos y en educación primaria sobre todo. Algunas consideraciones que encontramos valiosas, por ejemplo, respecto a la mediación pedagógica en educación a distancia. Cuando uno es docente en entornos virtuales, tiene que tomar en cuenta diferentes elementos y esto, los que somos docentes ya en ejercicio, lo sabemos con conocimiento de causa. Esos elementos educativos que convergen dentro de la práctica en ese ecosistema de aprendizaje. Estamos hablando de la persona docente y su rol, del estudiantado y su rol, del entorno educativo como tal, que es el que figura en este espacio para promover esas posibilidades de aprendizaje, los contenidos a los que los estudiantes con los que están interactuando, los materiales a los que ellos tienen acceso, los recursos, la metodología que utiliza la persona docente para desarrollar ese proceso de mediación. Y algo muy importante que no se tiene que perder es esa coherencia curricular que existe entre el objetivo de aprendizaje versus el resultado de aprendizaje y la intención educativa de la docencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, buscando un poco cómo era esa mediación que se tenía que hacer en entornos, desde la UNESCO, autores como Fuhrman sí nos decían que la docencia tiene que ser, bueno, por competencias, si es posible, porque esto permite que se desarrollen competencias, las básicas, que son las disciplinares, pero también están aquellas que son las científico-tecnológicas, que también convergen con las artísticas y con aquellas de salud que deberían ser transversales. Y después también las sociales, todo aquello que tiene que ver con la interacción en el entorno virtual. ¿Qué favorece esto? Pues el desarrollo de esas posibilidades de metodologías activas, que se trabajen diferentes estrategias de mediación. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a disposición un entorno que hace asequible, que la mediación sea interactiva, que sea sistémica, que esté en constante mejora y no un aspecto lineal y teórico, que era lo que veníamos viendo anteriormente. Por otro lado, la OCDE se hace hincapié en que es importante en este momento esa vinculación con la tecnología. El hecho, y todavía más aquí en la UNED, que estamos trabajando con entornos virtuales y en un ambiente como las ciencias, sí hace muy enriquecido el aspecto de que la tecnología tiene que figurar como ese aspecto de apoyo, no un fin en sí mismo, pero sí un aspecto importante de apoyo a la docencia. Ahora bien, Bayant hace poco dio una conferencia en CONARE y ella hablaba de la importancia de la mediación y de esa planificación educativa, cómo tiene que ser esa persona docente cuando se enfrenta a un proceso de mediación pedagógica. Y es que la docencia no es un área estática, es un área dialéctica que constante cambio tiene. Entonces ocupamos de la investigación, ocupamos de la interacción, ocupamos de la socialización y de todos esos procesos con los que se pueda converger de forma sistémica, siempre pensando en un proceso de mejora continua. León y Zúñiga, por otro lado, dentro de la búsqueda que hicimos teórica, hablaban de aquellos espacios que promueven una adecuada mediación pedagógica de las ciencias en modelos de educación a distancia. Y decían, bueno, hay que tener espacios que sean vivenciales. Para aprender ciencias, y Hodgson también lo establece, usted no puede aprender ciencias bajo lectura. Necesitas de las vivencias, de las experiencias, de la prueba y el error, de la observación, del análisis, del contraste. Por tanto, el trabajo también en equipo es fundamental. Que esto promueve en el estudiante también, según cómo se dé el proceso de mediación, una adecuada espacio de aprendizaje autónomo, siempre pensando en que se complemente con el uso de la tecnología, que se motive entonces al desarrollo y a potenciar el trabajo desde las habilidades científicas. Ustedes saben muy bien y quienes no, en este momento para desarrollar la mediación en la ciencia se trabaja desde el enfoque de la indagación. Entonces, cuando en el Ministerio de Educación nos piden, bueno, ocupamos un taller o ocupamos una charla para enseñarle a los docentes o refrescar un poco sobre cómo se desarrollan las ciencias en las escuelas, siempre es operando desde el enfoque de la indagación, aquello que evoca a observar, a explorar, a experimentar, a contrastar cómo se hace una focalización y demás, porque no puede ser nuevamente viable que solamente desde la teoría se aplique. Y esto nos lo dejó muy claro estudiantes egresados de la carrera cuando nos decían, tenemos el conocimiento, pero es que no sabemos cómo implementarlo. Nos estamos quedando cortos en la parte procedimental, la parte práctica y ocupamos ayuda. Entonces, atendiendo esa solicitud, empezamos a explorar y bueno, esto fue lo que nos encontramos. Teniendo en cuenta entonces que estos autores como Castillo, Rodríguez, Romero, Henao y Jiang hablan de que entonces la importancia de promover las ciencias tiene que evocar una vivencia y a experiencias,
sí empezamos entonces a reflexionar qué es lo que teníamos, qué es lo que nos hace falta y qué es lo que nuestros principales actores, en este caso nuestro estudiantado, nos iba a decir. Entonces, claro, pasamos diferentes instrumentos y en este caso de la mediación pedagógica a las ciencias, a ellos en los cuestionarios se les preguntó cómo desarrolla la mediación su profesor docente, qué tan motivados se sienten ustedes para a partir de estas actividades explorar otros conocimientos similares, qué tanto conocimiento previo utilizan ustedes a la hora de desarrollar las experiencias, qué le aportan para su vida. Todo eso lo consultamos porque son aspectos que nos interesaba conocer desde el proceso de la mediación. Y bueno, entonces encauzamos, para hacerlo así muy concreto, en que los estudiantes y los profesores coinciden en que, bueno, sí, tanto los docentes como los estudiantes son comprometidos con el proceso de aprendizaje, están motivados. Los estudiantes entran motivados y entran a ver el entorno y dicen, ¿qué me voy a encontrar aquí? Y a partir de ahí empieza todo un trabajo de si lo continuamos motivando o definitivamente se desmotiva y dice, ya no quiero llevar esta asignatura. Entonces, hay una labor muy importante también de la cátedra en acomodar un espacio que sea atractivo para ellos, asertivo para ellos, que el profesor esté suficientemente capacitado y que le brinde las oportunidades que realmente en este momento un perfil de ser docente en primaria está exigiendo, que no es únicamente leer el texto, sino que también se desenvuelva más allá. Marcelo también bien lo apuntó, estamos ahorita enfrentándonos a una situación en donde ocupamos también empoderar a las niñas en la ciencia. Y vean que tenemos aquí en la UNED, en este caso, 87% de nuestra población es femenina. Si empezamos a sensibilizar a estas personas docentes, mujeres, y que tengan todas las herramientas que necesitan para poder llevarlas aquí a la práctica, me parece que también estaríamos ayudando a que este desarrollo de habilidades científicas se lleve a cabo. Entonces, como les digo, sí hay un compromiso por parte del estudiantado. Sin embargo, no estamos exentos a entender que se demanda de una organización en ese proceso educativo y que al menos en el caso de la UNED tiene que ser permanente en el tiempo. Estudiante que estudia en la UNED tiene que ser muy organizado, ya ellos lo saben, pero uno se los tiene que estar recordando. Eh, este proceso de mediación involucra una variedad de herramientas. Y la riqueza que encontramos con los laboratorios extendidos es que hay una versatilidad y una flexibilidad en el uso de diferentes recursos, porque no solamente dependemos de un laboratorio virtual, podemos hacer uso de un video, podemos hacer uso de otros elementos de gamificación, pero el arte está en el proceso de mediación. ¿Cómo elaboramos esa mediación? ¿Cuál es la estructura didáctica o las consideraciones tecnopedagógicas que le vamos a dar a esto para que tenga una secuencia educativa y una evaluación que dé ese seguimiento? Entonces, ahí sí nos teníamos que preocupar por revisar, porque no solamente hacer la actividad, no hacemos nada con que el estudiante haga el laboratorio, pero si no tiene un buen cuerpo pedagógico, la guía didáctica, por ejemplo, que va a elaborar y un buen acompañamiento evaluativo. ¿Cómo es que va a mejorar esas habilidades? ¿Las está desarrollando? ¿Ya las tenía? Todo eso teníamos que analizarlo. Se sugiere procesos de evaluación auténtica, que sea formativa, formadora, más que solamente colocar un número, porque esto motiva al estudiante a ese refuerzo de las habilidades. Sobre todo incluso nos pasó con el trabajo colaborativo, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, en cuanto a esta categoría, algo que sí encontramos en concreto es que habían muy pocas experiencias adecuadas a ciencias de primaria. La mayoría de artículos que encontramos venían trabajándose en laboratorios remotos, laboratorios virtuales, siempre para secundaria o a nivel universitario. Entonces, para nosotros fue también como un nicho muy bonito de aprendizaje saber que es un tema que no se está tocando y que es muy necesario en este momento. Eh, Costa Rica decidió integrarse a la OCDE y sabemos muy bien lo que esto implica a nivel de calidad educativa. Entonces, aspectos que, por ejemplo, desde las ciencias experimentales se ven en otros países, aquí tenemos también que ponernos a la vanguardia. Y considero que después de la pandemia, también el proceso de mediación y la forma en cómo entendemos ese proceso de enseñar y aprender también ha cambiado. Entonces, pensando en un perfil de docente que sea más interactivo, que indague más, que sea más curioso, que se motive a buscar otras formas de enseñar, traemos entonces resultados de esta investigación justamente en esa línea. Vamos con la siguiente. Ahora bien, en cuanto a esta categoría sobre los procesos pedagógicos presentes en los laboratorios extendidos, se trabajó con entrevistas y tuvimos la gran suerte de tener entrevistas con estudiantes donde nos pudimos concentrar a conversar y ya ellos nos comentaron igual que con los profesores. Entonces, nuevamente, ese agradecimiento por esa
flexibilidad y esa transparencia. Entonces, esas líneas que ustedes ven en colores, lo que remarcan es una técnica de semáforo que utilizamos, donde lo rojo es lo caótico, lo verde es lo que está muy bien y lo amarillo es a lo que tenemos que también tenerle ese cuidado. Entonces, por ejemplo, desde lo verde ellos decían, bueno, hay un buen aprendizaje, es completo, hay mucho orden, hay un aprendizaje satisfactorio, una metodología que es gratificante. Ellos al explorar con las diferentes herramientas de laboratorios extendidos decían, ay, es que esto yo nunca lo había hecho, es que esto para mí es nuevo, es que esto representa un reto. Pues bien, entonces incluso nos felicitaron con el tema de las encuestas, que siguiéramos haciendo encuestas porque a los estudiantes les interesa sentirse que son tomados en cuenta cuando están desarrollándose procesos de mejora en una cátedra. Y uno les dice, con toda transparencia, díganos porque necesitamos que nos informen. Entonces, hasta ahí todo iba muy bien. Ahora, muy bien, con el tema de la línea amarilla con los warnings, diría yo, ellos apelaban a que en ocasiones las guías didácticas o las tareas eran tan específicas que se hacían muy largas. Entonces decían tareas con indicaciones un poco más cortas para favorecer ese proceso de entendimiento desde la mediación, porque el docente en su querer a ver y hacerlo todo perfecto y evitar el montón de consultas, el paso a paso, y ya nos dimos cuenta que también a nivel curricular es una tendencia nueva, el estudiante quiere todo más simplificado. Entonces, ha sido como también un aprendizaje para nosotros, lo quieren más concreto, la explicación más concreta en palabras más sencillas, lo cual para nosotros desde la docencia implica también un reto en la forma de la comunicación efectiva hacia ellos. Claridad en las indicaciones de las guías didácticas. Ahora, los tiempos de respuesta del profesorado. A pesar de que los profesores corren y tratan de respetar el reglamento, siempre había un día más que se pasaban y bueno, aquí ya está la explicación. Explicaciones más detalladas. Más recursos de laboratorios extendidos en primaria y videos con contenidos específicos. Bueno, una de las cosas que ellos también aclaraban acá, pero lo pasamos a rojo, es el tema del contenido. Entonces, por ejemplo, nos decían, bueno, sí, la cátedra de ciencias quitó los libros en físico porque había que actualizarlos y entonces les dejamos un montón de información en digital, mucho insumo digital. Que urgen los materiales impresos. Eso fue un llamado de atención para nosotros. De hecho, en este momento ya se está redactando la unidad didáctica de Ciencias 1, pero bueno, los tiempos de la universidad también con todo su proceso se tardan un poco. Entonces no va a salir como para allá. Solo un libro a veces en ocasiones dura hasta 3 años editándose, revisándolo con los autores, corrigiéndose y hasta 3 años dura para que salga. Entonces vean cómo va el proceso y a pesar de que ellos lo necesitan urgente, nosotros tenemos que ir en correspondencia con lo que nos dice la institución. Más talleres presenciales, que eso sí les parece valioso, más espacios experimentales, porque también eso parece que urgen esos espacios. Nosotros en la cátedra tenemos 3 tutorías, ellos decían que si podía haber unas 2 más que fueran de prácticas experimentales, porque esta parte de cómo ir a dar la clase de ciencias a ellos les está costando. Ellos tienen el contenido, tienen la teoría, pero nuevamente hay un miedo sesgado aquí donde dicen, no sé cómo entrarle a esto. Si tengo que explicar mezclas, puedo tener hasta la ruta de cómo hacer el ejercicio, pero me da algo si yo cometo un error y no aceptan el error como proceso de aprendizaje todavía. Tuvimos otra situación importante en el tema del trabajo colaborativo y es que, pero esto ya es algo universal que lo he visto en diferentes departamentos, los estudiantes indican por qué tanto trabajo colaborativo. Pues bien, nosotros les hemos explicado que el trabajo colaborativo es una de las competencias que tienen que verse desarrolladas en este momento y no es que sea antojadizo de uno a la solicitud, sino que ya viene más allá. Usted cuando es docente no trabaja en una burbuja y siempre tiene que estar en constante movimiento y trabajar con diferentes equipos y actores educativos y converger con padres de familia y diferentes entidades de las comunidades de aprendizaje. Entonces, es una habilidad que tenés que sí o sí aprender. Muchos nos decían, pero la voy a aprender más adelante. No. Empecemos desde ahorita. Nuestros estudiantes son de nivel de grado, diplomado y bachillerato. Entonces, en la medida en que ellos desarrollen esta habilidad, la empatía y la posibilidad de converger y entenderse y sacar la banderita blanca de la resiliencia. Y habrá gente que diga, yo no creo en el trabajo colaborativo. Lamentablemente estamos en una sociedad que requiere. Y si hablamos desde la gestión, se ve mejor y se trabaja mucho mejor en equipo que haciéndolo solo. Los procesos son más efectivos y van más rápidos si son en equipos colaborativos. Claro, equipos colaborativos en célula, no vertical, ¿verdad?
Ahora, nos pidieron cambiar el porcentaje de la evaluación y la cantidad. Entonces, si queríamos trabajo colaborativo, que fuera un porcentaje más pequeño, porque los proyectos de esta asignatura de ciencias son proyectos en 2 etapas que los tienen que hacer colaborativos y ellos apelan a que a veces es tedioso porque algunos compañeros, no todos, manifiestan poco compromiso a estos procesos. Y bueno, y mejorar las técnicas de coevaluación. Esto en cuanto a los estudiantes. Sigamos a la siguiente. Ok. Además, entonces, otras cosas que resaltaron de acuerdo a esta categoría, siguiendo con la línea del semáforo, algunos decían que ver videos o documentales no fomenta el aprendizaje significativo. Y recuerdo que eso fue una de las entrevistas porque cuando empezamos a indagar, el estudiante muy amable nos dijo, es que yo era estudiante de geología. Y por alguna razón, por A, B o C, ahora estoy en primero y segundo ciclos. Y yo, qué interesante. Pero entonces, en el caso del particular, que él quería ir al campo, que quería ir, que quería agarrar un bus, que quería irse de gira, varios nos lo pidieron. Yo decía, caramba, si tuviéramos los medios y el dinero maravilloso se les lleva a gira, pero no es viable. Entonces tenemos que hacer uso de estos recursos también. A veces les cuesta el acceso al material que está en PDF porque tal vez su computador no tiene el Adobe o alguna configuración para poderlo pasar a PDF y entonces hay que darles herramientas alternativas. Una cosa que sí resaltó y que eventualmente se va a convertir en una situación a la que tenemos que ponerle atención y ya pasa, por lo menos a los que ya trabajamos en esto, es el cansancio en las horas de lectura. Hubo una cantidad interesante de estudiantes que nos dijeron que se sienten cansados de tantas horas frente a la pantalla, que es cansado para ellos leer tanto dentro de la pantalla. No son nativos digitales. Nosotros tenemos estudiantes desde los 18 hasta los 40 años aproximadamente que han sido estudiantes en proceso de ajuste y aún así los más jovencitos también nos dicen, es que es cansado todo el día estar con la computadora. Ellos también están haciendo un proceso de ajuste y desajuste. Al entrar a la universidad y un modelo de educación virtual con altos componentes virtuales y las asignaturas en esta línea, pues obviamente ellos también se ven cansados y no solamente llevan esta asignatura, tienen una carga académica de 3 asignaturas más. También nos dijeron que por qué era obligatorio leer en inglés si acaso es una carrera bilingüe. Y en esto Karen Palma ha sido muy enfática en que en este momento, aparte de las competencias del siglo XXI, es que usted también pueda manejarse, no de forma nativa, pero por lo menos que entienda la parte técnica de algún concepto que usted pueda desarrollar, porque el otro día yo hablaba con otros compañeros y les decía, hay muchos docentes que se pueden graduar de acá y van a buscar trabajo en una escuela privada y tienen que desarrollar ciencias en inglés. Entonces, Data Science, que es todo el contenido interesantísimo, pero el lenguaje técnico es importante que también lo vayas moldeando, que lo vayas desarrollando. Entonces, no lo vemos como un problema, aunque algunos 5%, digamos, de los 892 personas que contestaron nos salieron con esta inquietud y bueno, sentimos que es algo positivo incluso. Les genera ansiedad, lo cual es importante y eso lo entendemos de cómo hacer las prácticas, a veces no las entendían. Nuevamente, exceso de los recursos digitales, decían que las interfaces poco amigables. En cuanto a los amarillos, nuevamente ellos apelan a que se hagan talleres presenciales. Vuelven a decirnos, queremos talleres en las sedes universitarias. Estamos apelando a que se hace todo de forma virtual, pero queremos estar ahí, inflando el globito, haciendo el experimento. El otro día habían 2 compañeras, María Antonieta y Laura, que dieron un taller sobre actividades experimentales simples con materiales caseros para un tema de Sistema Internacional de Unidades. Y recuerdo que ellos decían, qué lindo ver esto en presencial, ver cómo el termómetro aumenta, cómo sube la temperatura, el color, cómo cambia, pero hacerlo ahí. Entonces ellos abocan y apelan a que se haga de nuevo este asunto de volver a las sedes universitarias, que también eso es algo muy interesante porque algunos de los encargados de cátedra hemos coincidido en ese acercamiento al estudiantado también, volver a esas tutorías presenciales, porque no solamente se gestiona la docencia aquí, se necesita ese contacto humano todavía. Hacer más actividades que promuevan la investigación y la observación, así se aprende mucho más. Eso nos encantó, porque si bien es cierto, las actividades experimentales simples, igual que los laboratorios de planarias y demás, fomentan esos espacios, ellos decían, queremos más. Nuevamente se prefiere el material físico a tanto recurso digital. Y en cuanto a lo verde, que era lo que estaba muy bien, recursos innovadores. A diferencia del compañero que nos había comentado que el video no le favorecía, aquí nos dijeron que la gira educativa les
les fue beneficiosa. Se disfrutó aprender con el laboratorio, que fue muy práctico. Les genera experiencias a futuro, que eso es algo que a nosotros nos interesaba que se llevaran. El hecho de que ellos en ciencias se enfrenten a este montón de dinámicas es para que ellos también tengan sus herramientas y cuando estén en la práctica docente digan, ok, voy a hacer eso, uso efectivo de todo esto. Se puede hacer las giras sin tener que movilizarse, eso benefició a muchos estudiantes y bueno, hablaron de que el apoyo didáctico fue excelente y así el 85% de los comentarios. Ahora bien, en cuanto a la mediación pedagógica, ajá. Resulta que en los cuestionarios también teníamos preguntas abiertas. Había una parte donde decía sugerencias para la mejora. Y esto fue todo un trabajo con inteligencia artificial porque también hicimos y deshicimos aquí en la investigación y tratamos de indagar en nosotros mismos con este asunto de la inteligencia, a ver qué tal. Nos sorprendió, por ejemplo, que pedimos que se redujeran el montón de respuestas, las typeamos, las separamos por colores, manejamos el semáforo y después las comprimimos y le pedimos a la inteligencia artificial, trabajamos con la herramienta Perplexity, que nos dejaran 500 palabras, lo más relevante de todo esto que se estaba diciendo y después lo pasamos a otra herramienta para poder hacer nubes, un word cloud. Y esto fue lo que nos dio. Entonces, por ejemplo, desde los aprendizajes que ellos habían logrado, fue interesantísimo ver cómo a partir de 3 procesos distintos, primero se redujo manual con el semáforo, después se metió en inteligencia artificial para reducir todavía mucho más y después se pasó a un aspecto visual del workflow. Y sí sacamos, por ejemplo, que aprendizajes adquiridos, bueno, exploraron nuevos recursos. Fue interesante ver cómo decían, es que esto nunca lo había visto. ¿Cómo es eso de ese laboratorio planar? Es que ese gusanito se mueve. Yo nunca había visto eso. O no habían estimado que una gira educativa virtual, agarramos un video de Manzanillo, de algún área en Guanacaste, un manglar, que vayan a verlo, había una guía de seguimiento y ellos tenían que completar. Eso tampoco lo habían estimado. Entonces, uso de nuevos recursos, aprovechar esto en las prácticas docentes. Hubo compañeras, estudiantes que nos dijeron, vea, eso me cayó como anillo al dedo porque tengo que ir a hacer la práctica. Utilicé este recurso para poder trabajar con ellos igual y les puse un video. Nosotros maravillosos, están llevando entonces esas habilidades. Desarrollaron habilidades de observación y análisis. Hubo motivación para hacer investigación porque investigaban más allá de otros temas. La promoción para el trabajo colaborativo. A pesar de que ellos digan, ay, es que a veces cuesta, por dicha nos dimos cuenta con estas experiencias, pero eso también fue un evento de todos, trabajo de todos aquí como hormiguitas, de nosotros hablar entre los profesores, de establecer consensos, de decir, bueno, banderita blanca, resolvemos la situación de la forma más salomónica, ayudarles a ellos, porque la idea es que traten de terminar el trabajo colaborativo siempre juntos. Y ya cuando hay una situación X de enfermedad y tal, pues valoraremos opción A, B o C. Entonces, tratamos en la medida de lo posible de afectar menos el desarrollo de ese trabajo colaborativo y de darles estrategias para que continuaran. Incluso grabaciones de la cátedra y tal con materiales de apoyo en ese sentido. Enfatizaron en el repaso de contenidos en otros idiomas porque también se les daba lecturas para que ellos complementaran con la actividad que tenían que realizar y el uso de la tecnología en diversos aspectos. Por ejemplo, cosas que no están aquí que nos dijeron. Bueno, yo no sabía cómo podía hacer una reunión en Google Meet, entonces tuve que aprender a hacerla por allá. Yo no sabía que podía trabajar desde la nube un documento, entonces me abrí un Google Drive y entonces todas empezamos a trabajar por allá y son estudiantes de diplomado. Entonces, yo le decía a los profesores, no subestimen la capacidad de estos muchachos porque ellos de verdad, si están motivados, lo pueden hacer. Y esto fue lo que nos arrojó entonces al final la respuesta sobre esos procesos que ellos mismos estaban desarrollando bajo la motivación del profesorado que estaba a cargo. Vamos a la siguiente. Ahora bien, detalle importante con esta categoría 3 y aquí les quiero poner el antes y el después, porque nosotros empezamos a pasar cuestionarios desde el 2021 en el tercer cuatrimestre para ver cómo estaban las habilidades científicas. Y si ustedes se fijan aquí, los datos son alarmantes. Entonces, nosotros hicimos la consulta a finales del 2021, primer cuatrimestre del 2022. A ver, ¿cómo están sus habilidades científicas con las actividades que tiene que hacer en la plataforma? ¿Tenés la posibilidad de interpretar y presentar datos en informes? Vean los resultados. Plantear soluciones, experiencias de indagación, uso de pruebas, ser crítico. Recuerdo que todavía para el 2022, iniciando, estábamos apenas empezando a resolver qué tipo de actividades íbamos a colocar. Estábamos hablando con Carlos Arguedas de experimentación remota, posibles reuniones para utilizar los laboratorios, qué tipo de otros recursos podíamos utilizar. Y claro que esto
fue como preocupante cuando dijimos, Dave, estos muchachos que están aprendiendo aquí, ¿cómo van a ir allá y cómo vamos a atender los vacíos de Alfaro en el estado de la educación donde decía ninguna universidad se está encargando de esto? Ahora vamos a la siguiente lámina. Ajá. Y entonces resulta que aquí, ya para el 2023, después de haber empezado a trabajar con los estudiantes, mandarles videos diciéndole que la dinámica iba a cambiar un poco, que las estrategias de mediación también iban a verse modificadas, que íbamos a trabajar con metodología STEM, pero que también íbamos a trabajar en laboratorios extendidos, que les íbamos a proporcionar diferentes herramientas, que entraran a la simulación tal, que fueran al video tal por cual, guías didácticas por aquí, guías didácticas por allá, porque vamos de nuevo, no se trata solo de decirle, entra al laboratorio. Hubo un trabajo muy grande de Joana, de María Antonieta, de Ricardo, de Marcelo, todos haciendo materiales para poder de verdad entregárselos al estudiante y darle una ruta concreta en su proceso de aprendizaje, esa acción didáctica que fue clave desde el proceso de mediación de cada asignatura. Entonces, ya aquí el asunto cambia distinto porque ya vemos entonces de los 400 y resto que teníamos acá, interpretar y presentar datos e informes, es que tenían que hacer laboratorio y ejercicio de laboratorio, plantear soluciones. En problemática ambiental tenían que desarrollar también algunas soluciones a la gira que estaban hablando y idealizar posibles soluciones incluso de impacto en su comunidad y cómo las aplicarían en el aula. Experiencias de indagación y exploración. Justamente en estas había una de exploración que nos llamó la atención, que era parte de los proyectos y nos agradecieron. Nosotros tomamos la decisión, después de la pandemia regresando, de que volvieran a las aulas. Sabemos muy bien que no somos universidad presencial, pero el hecho de que vayan a observar una clase de ciencias en particular, vieran cómo les enriquece. Y ellos lo agradecieron en las evaluaciones. Qué dicha que me pude ir a sentar a ver un ratito cómo se enseña una clase porque no tenía ni idea. Esto para mí fue, bueno, y entonces, ¿en qué consistía el trabajo? Vaya, siéntese, observe, pida los permisos, anote, contralista de cotejo y tablita, y después usted haga una contrapropuesta de cómo va a mejorar todo eso y utilice todas las herramientas que ha visto a lo largo de la asignatura. Ya habían interactuado con simuladores, ya habían visto laboratorios, ya habían visto videos, entonces tenían una gama de herramientas grande y el trabajo era en esta parte individual y después tenían otra parte que hacer grupal. Entonces, en la explicación de fenómenos científicos, también las guías didácticas implementaban esa posibilidad de explorar un tema en particular y que ellos hicieran videos para explicar. Por ejemplo, habían algunas que eran de actividades experimentales simples de cómo hacer una maqueta del sistema respiratorio y ellos tenían que grabarse para explicar cómo funciona el sistema respiratorio. Explíquelo con sus propias palabras, cómo lo daría usted en la clase y entregue ese video y se ve donde están enseñando la maqueta que ellos hicieron con globos, con pajillas y demás y ligas porque tenían que hacer esa representación. Y el ser crítico y comparar los datos, tenían que todos trabajar en una parte individual primero, hacer los experimentos primero y después reunirse para contrastar esos datos. Así la organización de la información para la presentación de los informes. Por eso, yo siento que este trabajo más bien ha sido de mucho camino, de no detenerse, de sistema de mejoras, hacer metaevaluación, porque todo ha sido una constante, no nos hemos detenido. La siguiente. Ahora bien, en cuanto a la variable sobre las oportunidades de los laboratorios extendidos como estrategia didáctica, aquí tenemos que los profesores, cuando se les hace la consulta, ellos hablan de ventajas y coinciden con los aportes de los estudiantes. Pues sí, como ventajas está el desarrollo de actividades experimentales, que el estudiante decía, bueno, sí, yo no había explorado esto es nuevo para mí. Hay refuerzo de fomento de pensamiento científico y de indagación. Ellos trabajan desde la observación, trabajan desde el contraste de información, trabajan en es compartir los resultados, hacer un informe de laboratorio, hacer una bitácora, que eso nunca lo habían hecho. Se potencian habilidades cognitivas, sociales y científicas. Y no solo quisimos resaltar las científicas, porque sí está bien, son parte del estudio de esas competencias que se tienen que desarrollar, pero vieran qué interesante es ver cuando ellos tienen que establecer también puentes de comunicación entre ellos mismos en el trabajo en equipo. Y eso es como el currículum oculto, las cosas que no se mencionan. Estudiantes que tienen que llegar a consensos en el foro de organización, se comunican por otros medios, llegan a algunos acuerdos, algunos hasta enojadísimos, pero dicen, uy, pero es que está bien, voy a seguir por el equipo. ¿Ok? Y las relaciones sociales, tuvimos otros que convergen y dicen, es que yo no la conocía y usted de allá de los Chiles y yo soy de aquí de San Marcos o yo soy de aquí de Heredia, yo no sabía y se conocieron. Entonces también les sirvió para socializar un poco y conocer diferentes lugares. Ahora bien, se favorece la práctica asincrónica ilimitada. Una de las ventajas que tiene trabajar con laboratorios extendidos en el tema de los laboratorios virtuales y los laboratorios remotos es el hecho de que usted puede ingresar a este recurso las veces que necesite
y no tiene un tope. A diferencia de tener que ir a un laboratorio presencial y estar con un microscopio y hacer la selección de la muestra y observar y demás, pues aquí tenés esa posibilidad que Idoyaga bien lo decía en los textos. Bueno, entonces hay una, se favorece pues el hecho de que hay una sinergia bonita con la tecnología porque el estudiante puede mejorar esa habilidad que necesita desarrollar. Hay un desarrollo de trabajo autónomo, se trabajan otras estrategias vinculantes como el Flipped Classroom y el profesor puede aprovechar todo esto para decirles, trabajamos aquí una parte y otra cosa en la casa, vayan avanzando. Y todos ellos podían acceder al laboratorio en diferente tiempo, ilimitado. Ahora, no requiere materiales costosos, no, porque se trabaja de una plataforma, incluso si son actividades experimentales simples. Las desventajas, bueno, ocupamos conexión estable si se habla de laboratorios remotos o virtuales, que bien lo puntualizó Marcelo anteriormente. Hay una ausencia muy notable en cuanto a recursos adecuados a primaria y eso es algo que nos reunimos en primera instancia con la Asesora Nacional de Ciencias, lo vimos en conjunto, le pedimos lista de talleres, lista de posibles temas a abordar dentro del currículum de ciencias, porque sí que es cierto que muchas de esas experiencias y también la teoría nos le indica se han desarrollado solo para secundaria o universidad y los estudiantes de primaria quedaron fuera de esto. Los docentes de primaria, ¿qué es lo que dicen? Bueno, no somos expertos en ciencias y también nos demanda horas extras en cuanto a diseño curricular, estudio, investigación y demás. Y tienen razón, porque de ahí, si ponemos a un profesor de ciencia, de primaria que nunca ha trabajado esta parte, se nos va a perder. Pero sí sería bueno empezar a apelar a esa complementariedad de disciplinas, a ese trabajo interdisciplinar y nuevamente esa acción colaborativa entre áreas disciplinares, nuevamente aquí el trabajo colaborador entre equipos porque las personas de ciencias perfectamente pueden, en conjunto con de ingeniería u otras áreas, darle forma a esto y trabajar con las de primaria para sensibilizar y cómo lo aplicamos a esos contextos. Y por otro lado, en ocasiones, al haber frustración de no saber cómo entrar y cómo hacer los ejercicios o no entender o la poca conectividad, la falta de interés del estudiantado. Por otro lado, los profesores también nos dijeron, bueno, en cuanto a las habilidades científicas, vamos para atrás otra vez. En cuanto a las habilidades científicas, análisis y comparación se cumple. Hablaron de que pocas veces se trabaja en la información científica, que eso es algo que hay que reforzar. En cuanto al establecimiento de conclusiones, resultados y generalizaciones, la mayoría estuvo de acuerdo. Explicar fenómenos científicamente, eso es algo que hay que reforzar todavía en los experimentos. Identificar cuestiones científicas va bien y el pensamiento investigador hay que seguirlo reforzando porque ellos salen de las asignaturas. La carrera de primero y segundo ciclo solo tiene 3 asignaturas de ciencias y ya con eso vayan a dar clases. Nosotros sabemos muy bien que eso no los hace expertos, entonces hay que seguir por otros medios dando talleres, sensibilizándolos, ayudándoles, darles procesos de formación continua, porque es importante que ellos se afiancen y se empoderen de este tema. Ahora sí, la siguiente. Una de las cosas que los profesores hacen este énfasis, por ejemplo, es que para poder desarrollar los laboratorios extendidos es importante que el perfil docente, este futuro perfil de la docencia que se está en este momento formando, esté plagado de estrategias de aprendizaje que encaucen a metodologías STEM, que los docentes tienen que tener adherido dentro de su cajita de herramientas ese espíritu de innovación. Docencia, como les digo, es un área que no es estática, es dialéctica, es de constante cambio. Entonces, es importantísimo brindarle a los profesores la oportunidad de capacitación constante. Más o menos como algunas de las pautas que se podrían considerar a la hora de decir, lo podríamos aplicar en escuela. Sí, pero el docente tiene un rol sumamente valioso acá y es que tiene que ser líder, tiene que estar dispuesto a querer hacer el cambio, tiene que estar dispuesto a seguir investigando, tiene que proporcionar esas posibilidades de clases integrales, de que también tengan un currículum compartido, no solamente ver la disciplina por allá y me aíslo del de mate, me aíslo del de inglés, me aíslo del de estudios, porque también se puede converger. Y obviamente el tema de la formación continua es prioritario. Sigamos. Ah, bueno, aquí le doy el pase a Marcelo. Gracias, Carolina. Eh, pues aquí un poquito los ejemplos, ya Caro ha mencionado algunos de ellos, ¿verdad? Estos son algunas experiencias trabajadas con los estudiantes, laboratorios remotos, virtuales, simuladores. A la izquierda es uno de los laboratorios remotos que tiene la UNED, es un laboratorio de flotabilidad. Se realizó también, se trabajó con simulaciones de las leyes de Newton, de fuerza y movimiento, también de la segunda ley de Newton, y se trabajaron unos laboratorios
se me fue el nombre ahorita, Carol, El PET Colorado. los gusanitos. Ah, planaria, la planaria, sí. Gracias, las planarias. Este laboratorio de planarias, ¿verdad? Que es el que vemos a la derecha arriba. Y un laboratorio también, bueno, es el mismo el de planarias que nos permitía ver cómo era el efecto en el sistema nervioso de diversas sustancias, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de experiencias trabajadas con el estudiantado en cuanto a laboratorios remotos. Podemos pasar a la siguiente. Caro mencionaba la del sistema respiratorio, ¿verdad? Esa se trabajó como actividad experimental simple. Las tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Un ejemplo del resultado final, digamos, de lo que iban trabajando. Y a la derecha un poco los materiales y cómo era el paso previo, ¿verdad? Como decía, claro, también es con una guía que se les da al estudiante, ¿verdad? La persona estudiante para que pueda ir desarrollando la experiencia de la mejor manera. ¿Seguimos? En algunos casos, ¿verdad? Se trabajaron actividades experimentales simples también, como mencionó también que unos compañeros dieron el taller este del proceso de la cinta métrica, pues es uno de los talleres que se ha realizado. Igual este del termómetro casero con esta infografía, ¿verdad? Se van explicando paso a paso actividades experimentales simples que la persona estudiante puede replicar y desarrollar en educación a distancia, digamos, ¿verdad? Estando no presencial en el lugar. También otras experiencias que se trabajaron fue el diseño de un cómic con alguna temática específica, por ejemplo, este de Noily Prendas Fernández, que era sobre la lucha contra la contaminación. Es otro elemento que se ha trabajado con las personas estudiantes. Y en la siguiente, podemos pasar a la Ay, siguiente. la siguiente. Ajá. Gracias. Algunos de los recursos diseñados. Por ejemplo, a la derecha vemos una simulación que se llama Ecoexploradores. Se terminó este año, ya está a disposición de la cátedra para ser utilizado y replicado, ¿verdad? En términos ecológicos. Y tenemos también este laboratorio sobre el uso del microscopio. Por ejemplo, desde la computadora, el estudiantado puede digamos, manipular, ¿verdad? Virtualmente, parte del microscopio, cambiar los lentes, poner la muestra, poner el líquido, y la ventaja es que lo pueden realizar N cantidad de veces. Pueden equivocarse, pueden volverlo a hacer, pueden repetir, si les gustó una parte, la pueden hacer varias veces, ¿verdad? Que no es algo que habitualmente se puede hacer a nivel ya físico, Es- ¿verdad? Teniendo el experimento, ya uno comete un error y de ahí algo pasó o lo que sea, pues en esta sí se puede. E incluso en un taller que se realizó, si ellos tienen la posibilidad por las instalaciones de repetir o de después de haber realizado este ejercicio virtual, acercarse a un laboratorio ya real en físico, pues pueden repetir la experiencia que tuvieron a nivel virtual. Algunas de las conclusiones que hemos obtenido de esta investigación. Primero, la mediación dinámica en la educación a distancia, es decir, la mediación pedagógica en ciencias debe ir más allá de estrategias puramente conductistas, memorísticas. Se debe promover las experiencias prácticas y vivenciales. Eso es lo que uno diría, eso es lo que llama la atención del estudiantado, pero es que en sí esa es la ciencia, ¿verdad? El desarrollo y la promoción de experiencias prácticas y vivenciales. Otra conclusión es el uso de tecnología en la educación a distancia, es decir, herramientas como la gamificación, como los laboratorios remotos, como los simuladores. Todo eso hemos encontrado que potencia el interés y la creatividad y garantiza que cuando la experiencia ha sido del agrado, ¿verdad? Pueda ser replicado más adelante. Apoyos institucionales, la provisión de herramientas digitales alineadas con el currículum es clave en la gestión pedagógica efectiva y en el uso de los laboratorios extendidos. El desafío que hay con los laboratorios extendidos es que el profesorado busca fomentar habilidades científicas mediante los laboratorios extendidos, promoviendo una práctica disruptiva más allá de lo teórico. Eso es lo que permite un poco la experiencia. Hemos encontrado que impacta en habilidades científicas, es decir, un 85% del estudiantado logró aplicar habilidades como análisis, comparación, explicación de un fenómeno,
¿verdad? No la mera repetición, sino una explicación con base en lo que han experimentado y vivido. Innovación educativa, es decir, el diseño de laboratorios remotos y simuladores responde a una necesidad inmediata y a un contexto, ¿verdad? Y tiene relación con esa innovación que se está dando en la educación a distancia. Un elemento que sí es importante es que hay una falta de laboratorios remotos adecuados para primaria. Hemos encontrado muchas experiencias, pero con un nivel de complejidad que apunta más hacia secundaria. Es necesaria la creación de nuevas experiencias alineadas con el currículum del MEC. Hay una ventaja en el uso de los laboratorios extendidos, que es que a pesar de lo que mencionaba Caro, de los posibles problemas de conectividad que pueden darse, eso representa un pequeño grupo, pero los laboratorios extendidos sí ofrecen una amplia gama de recursos que pueden ser utilizados. Los recursos son motivadores, es decir, los simuladores, las giras educativas virtuales, el contenido interactivo, motiva la creación de nuevas experiencias y motiva y promueve un poco la autonomía, que es parte de lo que queremos ir desarrollando en el estudiantado. Implica un replanteamiento pedagógico, es decir, la educación a distancia en ciencias requiere un enfoque crítico en la mediación y evaluación. No puede seguir por el mismo camino. Un elemento importante, como mencionábamos al inicio en el agradecimiento, es la colaboración interdepartamental, ¿verdad? Que han favorecido esta experiencia de los laboratorios extendidos, el trabajo con otros departamentos, especialmente con el de laboratorios remotos y con la cátedra de física para ingenierías. Y por último, la formación docente, es decir, la implementación de laboratorios extendidos en ciencias para primaria debe estar respaldada por estrategias pedagógicas que garanticen una comprensión profunda y significativa, porque si no, se vuelven herramientas, ¿verdad? Como una bonita anécdota que viví en mi carrera, pero no llega de verdaderamente a calar y a poder ser replicada más adelante. En relación a lo que Marcelo aporta en conclusiones, nosotros también como equipo de investigación sí hacemos algunas recomendaciones someras, justamente en el tema de que, a ver, no hay recursos, pero la cátedra está en posibilidad, junto con los apoyos que tiene desde el Departamento de Experimentación Remota, en desarrollar. Y para muestra un botón, ya se hizo el primer piloto de este laboratorio ultraconcurrente de biología, que es cuando lo visualizamos una experiencia para que sea desde chiquititos, desde kinder hasta universidad, un recurso que sea utilizable por diferentes estudiantes en diferentes edades. Ustedes saben lo caro que es un microscopio. Y la variedad de precios que habrán y los lentes y el bol y la muestra, colocar todo esto y el que tengan la posibilidad de hacerlo de forma ilimitada, pues posibilita y les da esa seguridad de que puedan explorar entonces otra forma de ver una célula vegetal, una célula animal, sus diferentes componentes, y eso es lo que se hizo con este laboratorio ultraconcurrente. Entonces, queda el reto todavía para la cátedra y la responsabilidad a partir de esta investigación de seguir trabajando en el diseño de otros laboratorios, de otros simuladores. Esta simulación de ecoexploradores que se hizo fue una simulación para problemática ambiental justamente porque no habían recursos en ese tema. Y si ustedes la revisan, está a disposición de todos los estudiantes. Está en la biblioteca de la universidad, la puede descargar cualquier persona. La quisimos así libre para que cualquier docente de los que ya haya utilizado el recurso y tenga su práctica educativa la utilice. Tiene adherida una guía didáctica también para uso y entonces habla sobre cómo se desarrollan los diferentes procesos de contaminación, contaminación como efecto invernadero, contaminación en agua, contaminación en aire, contaminación en etcétera. Entonces, es para que exploren y habla también de una parte de reciclaje que termina con un videojuego. Entonces, la quisimos hacer interactiva para que ustedes la puedan explorar. Se llama Ecoexploradores. Está en la página de la Biblioteca de la UNED. Por otro lado, es crucial que el currículum educativo se adapte al contexto. No podemos seguir pensando en un currículum centrado solamente en una disciplina cuando podemos trabajar de forma interdisciplinar. En este sentido, el currículum flexible, que se trabaje el currículum oculto, pero que también se utilicen diferentes recursos que puedan ser complemento de esas experiencias y entre más vivenciales sean, más posibilidades traen para el aprendizaje experimental del estudiantado. Utilizar los laboratorios extendidos en las clases. Muchos nos decían, claro, es que ustedes estaban hablando de laboratorios extendidos, pero resulta que en una escuela unidocente, ¿qué? Bueno, justamente por eso les decimos, hay una riqueza en este método de utilizar los laboratorios extendidos porque no solamente dependemos de la tecnología digital, está la tecnología rudimentaria como tal, papel, lápiz, bombas, pajillas.
que también se puede hacer uso de esos elementos para poder dar una clase interactiva. Y yo siempre he pensado desde la didáctica que en la medida en que el docente se desarrolle primero con esta tecnología rudimentaria y la maneje bien, no le va a hacer ningún problema después complementarla con la tecnología digital. Pero hay esa versatilidad, esa flexibilidad. Ahora, el uso de los laboratorios extendidos facilita que se pongan en práctica habilidades científicas. Nosotros lo corroboramos, pero también teníamos autores de Puente que ya nos decían que sí era posible hacerlo a partir de investigaciones que desarrollaron en otros contextos. Desde las tendencias podrían generarse recursos de laboratorios extendidos que también integren inteligencia artificial. Bueno, eso es algo que está muy nuevo, pero también es cierto que se pueden vincular incluso realidad aumentada. El tema de la conectividad sigue siendo una situación que hay que resolver y se nos escapa de las manos y esto ya es a nivel país. Sin embargo, es importante que se haga reflexión sobre el tema porque estamos hablando también de que hay un acceso a la conectividad y es un derecho universal. Entonces, hay que brindar las oportunidades a los diferentes estudiantes para que puedan aprender. En esa medida, si no pueden trabajar estas actividades de esta forma, las podemos trabajar como actividades experimentales simples. La idea es diversificar la forma de aprender y no dejarlo sin un solo recurso. Vamos a la siguiente. Metodologías innovadoras y tecnologías de información. Bueno, la gamificación, los simuladores permiten que el estudiante mantenga un interés innato, pero sí se requieren buenas estrategias didácticas para eso. Y aquí viene un tema de alfabetización informacional y digital. Usted tiene el recurso, pero tiene que ser responsable de las formas en cómo usted tiene habilitado ese recurso para que aprendan. Y es uno de los perfiles que ahora se pide como parte de la docencia, un docente que sea experto en el uso de esas herramientas. No tiene que ser ingeniero, no tiene que ser graduado en una maestría en tecnología, pero cada vez el uso de la tecnología se está convirtiendo en un área transversal y es algo ya innato para nosotros, un uso ubicuo. Entonces, sí es importante que los docentes se capaciten para que ellos con propiedad sepan recomendar, qué sé yo, que tengamos un estudiante que está trabajando un tema de diseño y te está pidiendo alguna herramienta para poder hacer un video. Bueno, buscarle alguna herramienta que le sirve o alguna herramienta para hacer un videojuego o hacer un juego como tal. El docente tiene que estar preparado ya porque nuestra población es totalmente distinta a la de hace 20 años. Entonces, hay más dinamismo en ese sentido. Herramientas educativas variadas. Los laboratorios extendidos han sido efectivos durante la pandemia porque evitaron el rezago educativo. Está muy bien. Y aún así, leyendo un poquito de historia, los laboratorios extendidos no son nuevos, son del año de los 90. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia vuelven a salir y surgen y tienen su apogeo porque permitieron que la gente siguiera formándose, que no se atrasara, que siguiera estudiando y tenían estos recursos. Ahora venimos, la pospandemia nos viene a dejar este recurso y tenemos que sacarle el mayor de los provechos. En cuanto al rol de docente, se transforma completamente y justamente después de lo que sucedió en la pandemia. Ahora tiene que ser un docente que sea más accesible al uso de las tecnologías, facilitador realmente de esos espacios para aprender, que promueva la autonomía en el estudiantado y que tenga de verdad la facilidad para poderse manejar a través de los diferentes medios digitales. El hecho de proporcionar esa autonomía en el estudiantado es porque tenemos que generar esa interdependencia. No podemos seguir pretendiendo que nuestros estudiantes estén pegados a nosotros. Hay que generar esa posibilidad de exploración, de independencia, de querer aprender por sí mismos. El estudiante tiene también un rol muy importante acá porque es el foco desde el cual se van a regir esas experiencias y él es el principal promotor y en la medida en que esas experiencias sean vivenciales para él o ella, hay metacognición. Y la metacognición solo se construye cuando de verdad yo tengo una experiencia que para mí es gratificante, que la puedo concatenar con otros aprendizajes y eso es lo que queremos pretender, darles esas herramientas para que lleguen a ese punto cuando sean docentes en ejercicio. Participación activa y colaborativa, fomentar esa participación entre grupos, en equipos, que haya una colaboración de verdad responsable, que genere habilidades de organización, de liderazgo, de resolución de problemas y vamos de la mano, que son habilidades que se están pidiendo en este momento dentro de un perfil docente. Evaluación continua y formativa. En el caso de los procesos de mediación, la evaluación tiene un rol primordial, es de seguimiento y le ayuda a la persona estudiante a mejorar, a desarrollar, a fortalecer lo que falta todavía desarrollar en esa asignatura. Entonces, desde la autoevaluación y la coevaluación, ese compromiso para la mejora y la responsabilidad. Y el apoyo institucional. Las instituciones, sabiendo todos los requerimientos que tiene la persona docente y los retos a los que se enfrentan el uso de diferentes recursos, pues tienen que ser promotoras de ese
facilitar las herramientas para que se promueva ese currículum y garanticen esa formación continua y el desarrollo de sus profesionales. Y esas serían las referencias. Eso sería. Más bien les agradecemos muchísimo el que se hayan logrado conectar y si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Muchísimas gracias al equipo investigador por la exposición de los resultados. Si tienen alguna consulta o algún comentario que quieran incluir en el chat o si quieren levantar la mano y les damos la palabra, con todo gusto. Ok, quedó clarísima la exposición. Creo que sí, no les quedó Muy ninguna duda. claro. Carlos Sarguedas tiene la mano levantada. Ok, ya le abrimos el micrófono un segundo. Creo, don Gracias. Carlos, que ya le abrimos el micrófono, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, Ok. buenas noches, Carolina, gracias y Marcelo por esta presentación. Creo que la verdad, desde mi punto de vista, un proyecto muy importante para esa formación en ciencias que realmente creo que dejó clarísimo esta investigación de ustedes de que hay una falencia experimental y hay que buscar las formas de hacerlo. Eso creo que es valioso en sí mismo, lo que están haciendo. Tal vez una pregunta. eh, ¿Qué resultados de publicaciones y esto tuvo este proyecto? Yo creo que tuvieron varias, ¿verdad? Que creo que eso es importante en cualquier proyecto de investigación, eso hay que dejarlo claro. Y tal vez Ujú. la otra es, bueno, ¿qué sigue a futuro en el trabajo conjunto de ustedes? Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, para quienes no están enterados, don Carlos es el director del Departamento de Experimentación Remota de la universidad. Recientemente la universidad adquirió un premio a la innovación por el uso de este tipo de herramientas en los procesos de mediación. Bueno, pues bien, publicaciones. Algo de lo que sí nos sentimos contentos fue que desde el momento en que idealizamos desarrollar esta investigación, nos movimos a hacer publicaciones. De hecho, en el momento uno de que ya habíamos trabajado con esta parte de los laboratorios de planarias, se sacó una de las experiencias publicadas en una revista mexicana porque sí era importante sistematizar. Vean que no es un asunto de escribir por escribir, pero cuando hay experiencias que no se están trabajando en ningún lado, sí es importante socializarlas porque pueden ser puente e impulso y motivación para otras personas que están en la misma línea y que se atrevan también a utilizar esos recursos. Entonces, sí, por parte de la cátedra hubo un primer acercamiento con una revista mexicana y después, en el encuentro de investigaciones del CINET el año pasado, el equipo de investigación expuso también resultados bajo un enfoque de pretest post-test, haciendo una comparativa de las habilidades que se habían desarrollado en ese momento para el 2021 y lo que veníamos trabajando en este momento para el 2022 y 23. Entonces sí fue bastante provechoso incluso hablar un poco de las experiencias educativas que se estaban trabajando, profundizar un poquito en el tema de las planarias, el del otro laboratorio de flotabilidad, cómo habíamos hecho para hacer calzar esos esfuerzos, porque tuvimos que forzar el contenido, revisarlo muy bien y hacer toda una estrategia en la guía didáctica para decir, bueno, planarias aborda este tema, pero lo podemos empatar con este de cuarto grado y aquí calza, buscamos la lectura y hacer un ajuste, digamos, curricular importante para decir, ok, calza. Pero también vimos la otra gama de laboratorios y dijimos, caramba, aquí no, aquí hay que hacer de cero. Y empezar a reunirnos con Carlos y el equipo y decir, bueno, tenemos que empezar a trabajar. Entonces fue cuando empezamos a idealizar el tema de biología, que faltaba uno así, y se hizo el de ultraconcurrente de biología. Ahora, otro escrito que está saliendo en este momento, tuvimos la posibilidad hace como 2 semanas, de ir a la UCR, a un congreso que tenían en la UCR para hablar sobre experiencias en educación. Y Cintia y yo hicimos una exposición sobre lo que se estaba trabajando para poder fomentar el desarrollo de habilidades científicas en ciencias. Felizmente nos aprobaron el artículo, entonces hay un tercer artículo en la revista de educación de la UCR que también está por ahí, que sale ya para noviembre, si Dios quiere. Y de los retos y desafíos, me parece que la cátedra, aunque
no esté yo ahorita en la coordinación, la cátedra sí está muy comprometida, igual que su equipo de profesores, y a partir de esta experiencia que a todos nos tocó fibras, porque todos nos involucramos de una forma muy significativa a seguir trabajando en el diseño de nuevas experiencias. De hecho, una de las cosas que hablaba con la coordinadora de este departamento es que para el otro año hay que empezar a trabajar la propuesta de extensión. Esta propuesta de investigación que se hizo secunda a una de extensión, porque a partir de la investigación se empezaron a generar talleres. Marcelo y yo dimos un taller sobre cómo trabajar estrategias de gamificación, otros compañeros trabajaron cómo hacer un mesocosmos, otros compañeros trabajaron estrategias de actividades experimentales simples. Ahorita, antes de esta exposición, hubo otros talleres sobre planeamiento para ciencias, entonces la cátedra se ha estado moviendo mucho con esa propuesta. De verdad que nos casamos con la idea de que hay un compromiso de mejora y ya hay más de 5 o 6 talleres que quedaron diseñados producto de todos estos esfuerzos. Entonces, la idea es seguir, ya no podemos parar porque yo siento que ya hemos avanzado muchísimo en todo lo que hemos hecho. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Marcelo, no sé si Ujú. vos querés ampliar. No, eso era lo que yo iba a agregar nada más, que yo creo que en la cátedra ya se está trabajando para este, incorporar de manera más integral todo esto, ¿verdad? Para rediseñar todavía más algunas experiencias, revisar bien las actividades que están realizando, ver cómo se proponen más actividades experimentales ante la necesidad que se ha ido encontrando. Es lo mismo, yo iba a reforzar eso nada más. Perfecto. Reiteramos el agradecimiento a todo el equipo por compartir los resultados y por todo el trabajo que realizaron para concretar este proyecto de investigación. Y de parte del Centro de Investigaciones en Educación, le agradecemos a todos y todas por su participación en esta actividad y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches.